¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos por acá nuevamente. Hoy les traemos un video no muy largo. En el video pasado donde hicimos la maceta de cemento con revestimiento a base de pedacería de baldosas, se nos quedó un contenido que pienso puede ser muy interesante para todos ustedes. Y no es más que cómo limpiar las baldosas cuando están bien percudidas o sucias. Realmente cuando fuimos a hacer este video para escoger la pedacería que íbamos a utilizar, pensamos que era muy fácil limpiar las baldosas que teníamos allí guardadas, pero resulta que con el tiempo la tierra y la humedad va haciendo como una costra que es muy difícil de limpiar o de quitar. Intentamos inicialmente con agua y con una lija que utilizamos normalmente, pero sí es cierto que quitaba lo superficial del sucio que estaba adherido a la baldosa. Ya al final, por más lija que le diéramos, era imposible sacar todo el sucio que tenía. Y buscando información de cómo poder limpiar estas baldosas para dejarlas como nuevas, encontramos que era necesario utilizar bicarbonato de sodio o baking soda y mezclarlo con vinagre blanco. Como irán viendo en las imágenes, se van a percatar que fue bastante fácil entonces, ya utilizando esta mezcla de vinagre blanco con bicarbonato de sodio, poder limpiar todas las baldosas con la ayuda de un cepillo de dientes viejo que teníamos por allí. Antes de continuar con el tema de la limpieza de las baldosas, quería comentarles que tengo una encuesta en la sección de comunidad. Más abajo les voy a poner el enlace. En esa encuesta le estamos consultando a nuestros seguidores y a las nuevas personas que están entrando al canal, y que muchas gracias por suscribirse de antemano. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. La encuesta, más que nada queremos saber qué tipo de videos son los que ustedes prefieren que vayamos subiendo, y los invito a que vayan a esa encuesta y me dejes tu opinión de qué prefieres. Si son videos de macetas de cemento, videos que tengan que ver con todo lo que es resina epóxica, videos con lo que tengan que ver con cómo hacer moldes de silicón, ya sea para macetas de cemento u otras manualidades que también podemos hacer con la ayuda de los moldes de silicón, o también alguna herramienta de cómo promocionar tu emprendimiento, porque es muy importante cuando estamos empezando en este tipo de negocios poder llegar a los clientes finales, y la forma actual más rápida y más directa es sin duda alguna las redes sociales. Pero para eso tenemos que saber o conocer algunas herramientas básicas, como son Canva o cualquier otro programa de diseño, o cualquier tipo de idea que tú creas que sea necesario, te podamos ayudar para que tu negocio, para que tu emprendimiento vaya aumentando, vaya creciendo. Así que te invito pues que vayas a la sección de comunidad y nos dejes tu voto para saber nosotros cómo ir programando los próximos videos que tenemos para ti. También quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias a todos ustedes que se han estado suscribiendo últimamente, y a los que ya son suscriptores desde hace un buen par de meses atrás. La verdad es muy importante todos los mensajes que nos dejan. Tratamos siempre de contestarles con la mayor rapidez posible para que sus dudas sean subsanadas, sean aclaradas. Y bueno, los invito a que nos sigan haciendo todos los comentarios, todas las consultas que ustedes tengan a bien hacer. Nosotros con mucho cariño vamos a estar contestándolas siempre que esté al alcance de nosotros. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas en este momento. Recuerda activar todas las notificaciones para que te llegue el mensaje cada vez que tenemos un contenido nuevo aquí en el canal. Como les dije al principio, era un video realmente corto, así que muchas gracias por estar hasta aquí y nos vemos en la próxima.